Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pamela Rodríguez y vamos a dar seguimiento a esta temática de cáncer de pulmón. Yo soy psicóloga clínica, soy maestra en psicología y dedicada a la psiconcología. Entonces, en todo este aspecto y de todo este proceso derivado del cáncer en la persona, pues brindo mi atención. Ya estaremos hablando un poco más acerca de ello, pero bueno, vamos a comenzar con este módulo número 2, hablando de factores de riesgo de cáncer de pulmón, tanto los modificables como los no modificables. Entonces, bien, voy a compartir mi pantalla para comenzar con esta clase. Listo. No sin antes comentar que para mí ya es muy gratificante encontrarme aquí hablando de este tipo de cáncer, em, porque considero que como profesionales de la salud es muy necesario que nos encontremos en actualización. Y el estar aquí con cursos, diplomados, seminarios, webinars y demás, ya es algo que nos ayuda muchísimo a identificar nuevas técnicas para el tratamiento de este tipo de neoplasia. Pero bien, vamos a dar seguimiento a nuestras temáticas. En esta ocasión, como les comentaba, vamos a hablar de cáncer de pulmón, pero de los factores de riesgo no modificables. Nos vamos a enfocar mucho en eso en este módulo número 2, factores de riesgo, y también vamos a estar hablando de los factores de protección. ¿Ah? En este caso, no es solamente ir comentando cuáles son los factores de riesgo, sino también me gustaría comenzar a hablar de la importancia de comunicar este tipo de factores al paciente con respecto a su nuevo diagnóstico de cáncer de pulmón. Ya iremos viendo el por qué y el para qué. Pero bien. Comenzando con esta presentación, quisiera hablar un poquito acerca de mí, solo un poquito. Yo soy Pamela Rodríguez, soy licenciada en psicología, soy maestra en psicología por parte de la UNAM, con especialización en medicina conductual. Eso significa que vamos atendiendo a estas personas que viven con alguna enfermedad crónico-degenerativa entre ellas, pues el cáncer, ¿no? Mi atención y mi línea de investigación se profundiza en ello, en la psicooncología, en estos pacientes que viven con cáncer. Especialmente hablando, ahorita me dedico al paciente con cáncer de próstata y de otros tumores genitourinarios, ¿no? Cáncer de pene, cáncer de testículo y demás. Sin embargo, ¿por qué me encuentro yo afiliada al programa Opus del Instituto Nacional de Cancerología, que es el programa de atención integral para el cáncer de próstata? No obstante, pues es también mi deber, pues, identificar otro tipo de cáncer. Entonces, otros tipos de cáncer. Entonces, es por ello que me encuentro en este módulo hablando de los factores de riesgo de cáncer de pulmón. Claramente, pues como comentaba hace un rato, para la actualización, para la profundización de nosotros como personal de salud, pues claro que me encuentro en seminarios, en conferencias, en webinars asociadas al cáncer y a sus afectaciones en la vida de las personas. Pero bien, más allá de mí, pues vamos a hablar ya tal cual de cáncer. ¿Mm? Como ya hemos visto, el cáncer de pulmón puede ser de células pequeñas o puede ser de células no pequeñas. Siendo las de células pequeñas el menor porcentaje de incidencia en los casos, con tan solo el 15%, pero de los tumores más agresivos. Por otro lado, pues nos encontramos al cáncer de pulmón de células no pequeñas, con el 85% de los casos, pudiendo dividirse en adenocarcinoma, en cáncer de pulmón de células escamosas y cáncer de pulmón de células grandes. Es importante para mí realizar este pequeñísimo mini repaso acerca del cáncer de pulmón para dar paso, pues ahora sí, a los factores de riesgo. En un video anterior seguramente estuvieron hablando con mi colega de los factores de riesgo modificables, aquellos factores que por definición una persona puede cambiar su conducta o su estilo de vida, en este caso, para reducir la probabilidad de desarrollar un cáncer de pulmón, ¿no? Entre los cuales se encuentra el tabaquismo, la exposición al humo de leña, entre otros. En este caso nos vamos a estar enfocando mucho en los factores de riesgo no modificables, aquellos factores que una persona no puede cambiar. Por más que cambie su conducta, por más que cambie su estilo de vida, no va a cambiar la probabilidad
ajá, o no va a disminuir la probabilidad más bien de desarrollar un cáncer de pulmón. Entre ellos se encuentran los factores genéticos, la historia de familiar de cáncer, con otros factores aquí asociados al mismo, ¿sí? La radioterapia previa a tórax, este, entre otros, que ahorita vamos a ver, ¿sale? Lo prometo. Pero bien, vamos a empezar con los factores genéticos. Voy a quitar esto para que se vea mejor la diapositiva. Y bien, es importante mencionar ya las alteraciones biológicas que están implicadas en la etiología del cáncer de pulmón. Ahora, los estudios UAS, que son aquellos estudios de asociación de todo el genoma, han permitido ya un progreso muy significativo en los últimos años en la investigación de la susceptibilidad genética a cualquier tipo de cáncer, pero en este caso al cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué nos han dicho estos estudios? Estos estudios pues han identificado ciertas variantes genéticas asociadas a la susceptibilidad al desarrollo del cáncer de pulmón. ¿En qué genes? Principalmente en los genes CHRNA3 y CHRNA5. Además de eso, han encontrado una asociación entre las variantes de la línea germinal EGFR, que es el receptor de factor de crecimiento epidérmico, y el adenocarcinoma de pulmón. Por otro lado, el CARRAS en pacientes fumadores y en pacientes no fumadores fusiones génicas ALK, así como ciertas alteraciones en MET, que es el gen codificador del receptor tirosina quinasa, ¿sí? Que también pues, van generando una susceptibilidad a la presencia de este cáncer o al desarrollo de este cáncer. Por otro lado, pues también existen ciertos síndromes de susceptibilidad al desarrollo de este tipo de cáncer. Uno de ellos es el síndrome Li-Fraumeni. ¿Por qué? Este síndrome se encuentra relacionado claramente con, con variantes patogénicas, perdón, en el gen TP53. Este gen es crucial para el control del ciclo celular y la reparación del ADN. Entonces, si podemos detectar todo esto, pues podemos identificar o podemos ya empezar a estudiar este tipo de variantes genéticas, ¿sí? Para poder nosotros generar también un factor de protección, de los cuales vamos a estar hablando un poco más adelante. Ahora, por otro lado, ajá, de igual manera voy a quitar esto. Ya en ciertos metaanálisis se han identificado que hay ciertos factores de riesgo que no son modificables, como la etnia, la historia familiar de cáncer de pulmón, la edad y el sexo. ¿Sí? En este metaanálisis que se realizó en el 2020, ¿qué se encontró? De primera instancia, hablando de la etnia, se encontró un mayor riesgo de cáncer de pulmón entre la población asiática, eh, en contra de la población occidental. Entonces, además de ello, se encontró que en personas con más de dos familiares o de dos familiares en línea directa con cáncer de pulmón tienden a generar mayor susceptibilidad de la presencia de este cáncer. Y por último, en edad y sexo, las mujeres tienden a generar un mayor riesgo y una mayor incidencia y una edad avanzada también. Entonces, si bien hay que identificar mayores metaanálisis, pues ya nos están hablando de que ciertos factores que no se pueden modificar pueden incidir también en el desarrollo de esta enfermedad. Ujú. Ahora, aquí sí es posible ponerlo aquí. Muy bien. Ahora, hablando un poco acerca de la radioterapia previa a tórax. Hay ocasiones en que nos tocará recibir también ciertos pacientes con un tipo de cáncer primario, ¿sí? Por ejemplo, un linfoma de Hodgkin o un cáncer de mama, que ya van recibiendo también cierto tratamiento oncológico en radioterapia. Para este tipo de cáncer, pues ya tiende a generar también una mayor susceptibilidad del desarrollo de esta enfermedad en el paciente. Por otro lado, las enfermedades pulmonares previas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, o la fibrosis pulmonar. Recordemos que este tipo de enfermedades son procesos inflamatorios, lo cual, pues sí, genera mayor susceptibilidad en el paciente de presentar cáncer de pulmón. En otro sentido, pues la contaminación ambiental.
encontramos a la contaminación ambiental pues como un factor de riesgo con menor incidencia en el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, sí se considera ya como un riesgo de atención. Entonces, la mayor parte de la población nos encontramos en este riesgo, pues es necesario también comunicarlo al paciente en su momento. Y por último, perdón, quise poner esta pregunta porque como definición, la exposición al radón, al asbesto y a otros agentes cancerígenos no son considerados como factores modificables, como decía, por definición, ¿no? Porque conductualmente hablando, puedo hacer algo yo como persona para cambiar este tipo de contexto. Sin embargo, también podemos hablar de nuestra población realmente, ¿no? El radón, el asbesto, son ciertos agentes cancerígenos que se han detectado, que se encuentran ya en ciertos edificios, en el suelo incluso, ¿no? Como incluso las casas, las escuelas, algunos ambientes laborales también de nuestra población, que pues comúnmente no es tan fácil decirle a las personas que cambien ese contexto. No va a ser tan sencillo para ellas modificarlos. Entonces, quise también ponerlo aquí como factor posiblemente no modificable para la persona, porque me gustaría que entendiéramos más allá como una definición modificable y no modificable, ¿sí? Eh, Me gustaría que entendiéramos que hay algunos factores que, aunque la persona va a poder modificar, no lo va a realizar. ¿Ah? Y es por ello que lo agregamos de esta manera. Pero en fin, pues hablando un poco acerca de los factores protectores asociados al cáncer de pulmón, pues por supuesto que tenemos todos aquellos de factores modificables, ¿no? O sea, evitar y erradicar el consumo del tabaco, evitar la exposición al humo de segunda mano, es decir, alejarme un poco de cuando hay una persona que es fumadora y yo no soy fumadora, claro, evitarlo, disminuir o utilizar también cierta protección en áreas de trabajo expuestas a agentes cancerígenos, por ejemplo, a minas, a industrias y demás, pues también. Y también el evitar o modificar conductas asociadas a factores inciertos sobre el cáncer de pulmón. Un ejemplo de ellos es el fumar marihuana, ¿sí? O los vapeadores o los cigarrillos electrónicos, que si bien no hay evidencia científica todavía de que estén asociados como factor de riesgo modificable al cáncer de pulmón, ¿sí? Sí podemos detectar que, pues evidentemente el fumar marihuana, o sea, se fuma todo el cigarrillo de marihuana, generando también el consumo o el fumar el alquitrán. Entonces, eso ya es un factor, es un agente cancerígeno que podemos ir modificando. Ujú. Y aquí, pues, evidentemente falta mayor investigación, realizar la investigación con respecto a ello, pero sí podemos empezar a hablar un poco acerca de esto. Y por último, en los factores protectores asociados a un factor no modificable que es el factor genético, podemos detectar que sí, identificamos a un paciente portador de variantes patogénicas o con alguna historia familiar de cáncer de pulmón ya muy repetida, es decir, que el abuelo, que el padre, que etcétera, tengan cáncer de pulmón, podemos brindar o recomendar, en este caso, un cribado especializado como alguna resonancia magnética torácica o algún estudio en alguna clínica de cáncer hereditario para la identificación de este tipo de variantes y entonces poder brindar ciertas recomendaciones de prevención, de evitación o de eliminación de algunas conductas como el consumo de tabaco, la exposición al humo de segunda mano, entre otras que ya hemos platicado. Entonces, eso también es importante. Y bueno, ¿por qué es necesario? Voy a quitar de nuevo esto para que podamos ver la diapositiva. ¿Por qué es necesario el estudiar un poco más de los factores de riesgo, tanto modificables como no modificables al paciente? Como personal médico, por supuesto que tenemos que saber la etiología de este tipo de enfermedad, pero también se la tenemos que explicar al paciente. El problema es que pues existen ciertos estudios en los que se identifica un estigma en el paciente con cáncer de pulmón. Entonces, ese es un tema que también me gustaría profundizar un poquito aquí. ¿Por qué? Porque este estigma va generando ciertas consecuencias, no solamente al paciente,
sino también a su adherencia al tratamiento oncológico. Pero bueno, de primera instancia, ¿qué es el estigma relacionado a la salud? Es una experiencia personal que se caracteriza por un sentimiento de exclusión o de rechazo, así como de culpa o de devaluación, que es resultante de la anticipación de un juicio adverso. Como personal de salud, hay ocasiones que en la misma consulta, ajá, vamos generando este estigma ya en el paciente, además, obviamente, de su contexto, ¿no? De sus familiares, de sus amigos, ¿sí? Porque son fumadores o porque estuvieron expuestos a algunas condiciones laborales, etcétera, ¿cierto? Entonces se va generando este estigma en el paciente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para el paciente con cáncer de pulmón? De primera instancia, los síntomas de ansiedad de un 13 a un 43%. También se han detectado, perdón, síntomas de depresión en el paciente, 25 a 26% de la población con cáncer de pulmón. La angustia emocional, claramente. El aislamiento social, empieza una evitación también por parte del paciente a querer salir, a querer convivir, etcétera, ¿no? La exclusión social, como comentábamos anteriormente, no tanto por el diagnóstico, sino porque fue tu culpa el generar el diagnóstico, entonces van generando también en la población esta exclusión a este tipo de pacientes. Y al último, pero no menos importante, y de hecho más importante para nosotros también como atención en salud, es la baja adherencia al tratamiento. Porque si algo que queremos al diagnosticar a un paciente es que se genere un tratamiento y que se siga para generar mayor calidad de vida en este tipo de pacientes, de personas, pues, ajá, eh, si no atendemos este estigma de manera inicial, entonces no se va a generar una adecuada adherencia del paciente. Y entonces tenemos que como beneficios de atender este estigma, ajá, claro, en el paciente va a haber una disminución de la sensación de culpa, pero pues también va a haber una mayor adherencia al tratamiento, tanto oncológico como de cambio conductual, es decir, la atención de estos factores que pudieron haber modificado desde antes del diagnóstico, pero que a final de cuentas deben de modificarlo ahora con el diagnóstico. Y entonces, bueno. Si bien este no es un curso tal cual de comunicación, de noticias, ni mucho menos, sí se me hace algo importante que sepamos cómo ir comunicando tanto este diagnóstico como los factores de riesgo al paciente con cáncer de pulmón. Entonces, existen ya diversos protocolos para la comunicación de malas noticias, entre los que destacan el Spikes, ajá, en español por sus siglas EPICE, el Grieving, el Breaks, entre otros. En este caso nos vamos a estar basando en el protocolo Spikes, en español EPIC, desarrollado justamente para el ámbito oncológico. Si nos damos cuenta, estas siglas, ajá, tal cual son siglas, que cada una de ellas representa un paso que hay que seguir para la comunicación de esta noticia. Número uno, E de entorno. Dos, P de percepción del paciente. Tres, I de invitación. Cuatro, C de conocimiento. Cinco, E de empatía. Y seis, E de estrategia. Bien, número uno, el entorno. Si bien la comunicación de este tipo de noticias o en este caso pues también de los factores de la etiología del diagnóstico, ¿ah? Para el paciente pues ya tiende a ser una situación estresante, pues también el entorno va a ser importante. ¿Qué tenemos que considerar aquí? Evidentemente tenemos que cuidar el lugar para poder comunicar este tipo de noticias. Puede llegar a ser un lugar privado, puede llegar a ser un lugar un poquito aislado. Sabemos pues las condiciones a veces que tenemos en el ambiente hospitalario, que es un poquito complejo, pero elegir a lo mejor un lugar un poco más aislado para la comunicación de esta noticia va a ayudar muchísimo. También la presencia a veces de alguno o algunos familiares en torno al paciente pues va a ayudar también. Y obviamente la presencia de los profesionales adecuados. Si se puede un profesional en psicología, si se puede algún otro tipo de profesional, pues también sería bastante bueno. Por otro lado, número dos, la percepción del paciente.
Una vez que ya cuidamos el entorno, es necesario también saber qué conoce el paciente. Es algo que no es muy común a veces al brindar esta noticia. ¿M? Preguntas como, ¿recuerda que le comentamos en la consulta anterior? ¿Recuerda que le realizamos un estudio? ¿O cuál es el objetivo? ¿O cuál fue el objetivo de dicho estudio? O sea, ya nos ayuda un poquito a, en primera, para comenzar a brindar la noticia, pero también nos ayuda muchísimo a que el paciente vaya teniendo en consideración que ya había un conocimiento previo. ¿M? Por otro lado, una vez que ya conocemos, ahora sí, conoce el paciente, hay que saber qué necesita conocer. ¿Ah? Y este es el paso número 3, y de invitación. Se le invita al paciente a comunicar qué necesita saber acorde a lo que se le va a comunicar. Ajá. No es lo mismo para todos los pacientes el proceso de la asimilación de este tipo de diagnóstico. Pueden llegar ciertas preguntas, puede que no lleguen y demás. Sin embargo, pues es necesario saber qué necesita el paciente conocer en ese momento y hasta dónde en esa consulta. Por otro lado, pues ahora sí, aquí es donde me quiero detener un poco más en el paso número 4, C de conocimiento. Aquí es donde como personal de salud podemos ir diferenciando entre la responsabilidad del paciente versus la palabra culpabilidad tal vez, que nos va generando justamente estigma en el paciente y también va generando pues esa menor adherencia a el tratamiento oncológico posterior. Entonces, sí, podemos empezar a hablar de los factores de riesgo aquí o de la etiología más bien. ¿Sí? De esta enfermedad, explicarlo en un lenguaje en el que el paciente pueda comprenderlo y además clarificar como estas dudas que va teniendo también la persona ante este tipo de diagnóstico y el por qué puede estar generando. Aquí es importante también ir comentando que si bien ahí fueron ciertos factores de riesgo ante los cuales pudo haber estado expuesto, tanto modificables como no modificables, pues no es tanto una culpabilidad, sino ahora ese es el paso número 3. ¿Cuál es la nueva responsabilidad de cambio? Y es donde podemos empezar también con esta adherencia al tratamiento. Número 5, pues sí, claro, hay que tener esta habilidad de la empatía. Hablo de habilidad porque tal cual podemos hacer cosas para generarla. Por ejemplo, número 1, identificar justo este tipo de emoción que va teniendo el paciente, saber que y expresar que puede sentirse triste, puede sentirse mal, que puede sentir un impacto emocional y demás, ¿no? El hecho de nombrar una emoción, sí, lo veo triste, lo veo con los ojos llorosos, etcétera, etcétera, y normalizar la misma emoción, o sea, saber que es un proceso al que se va a estar sometiendo, ¿no? Que va a estar pasando, pues, ¿sí? Y que es natural que se vaya generando una alteración emocional ahí, ¿no? Y por último, tal cual, la estrategia. Es decir, sí, clarificar dudas, brindar un resumen, comprobar que el paciente sí haya entendido de manera adecuada la información brindada y entonces ahora sí hablar de un plan y un seguimiento. Si podemos identificar, o sea, el hablar de los factores de riesgo en este módulo, no solamente es presentar cuáles son los modificables y cuáles son los no modificables. Creo que ante ello podemos consultar cualquier bibliografía, honestamente, pero nuestro objetivo también aquí es eh, que se vaya detectando la importancia no solo de conocer esta etiología, sino de comunicarla también con el paciente que vamos a estar atendiendo, que en este caso ustedes como personal médico van a estar atendiendo. Entonces, sin más, pues yo le doy las gracias por su atención. Para mí es importantísimo comunicar esto, no solo, como les decía, de manera teórica, sino también que conozcan algunas habilidades de cómo hacerlo y de su importancia, de qué podemos generar en el paciente, ¿no? Sin más, yo también les dejo aquí mi correo electrónico para cualquier situación, cualquier duda, comentario, queja y demás. Adelante, son bienvenidos. Y pues nada, sería todo de mi parte y muchas gracias.